quiere decir que el resorte se elongó 1 milímetro más, ¿sí? Pero como X1 fue negativo, menos por menos, cambia a más, X2 es 0, y entonces la fuerza es K2 por X1, con signo positivo porque el resorte se elongó. Ajá. Entonces, aquí ya tenemos una descripción más clara de lo que está sucediendo con los movimientos en cualquier punto del resorte, ¿sí? Y esto va a suceder lo mismo si tenemos un amortiguador, ¿sí? En el sistema, ¿sale? Entonces, el punto número 1 para poder establecer un buen modelo matemático es de sistemas mecánicos relacionales, es primero dibujar el diagrama de cuerpo libre en el estado de equilibrio, ¿sí? Luego, definir cómo son las fuerzas que intervienen en las masas, ¿sí? Ahora, como simplificación, ¿no? Fíjense que lo que hicimos es que es el lado derecho, o sea, el movimiento del punto derecho menos el punto del lado izquierdo. Aquí está, X1 menos lo que se movió del lado izquierdo, 0. Para este caso, es lo que se movió, es, bueno, K2 por lo que se movió del lado derecho menos lo que se movió del lado izquierdo. K2 por X2 menos X1. Y lo mismo para K3, lo que se movió del lado derecho, que fue 0, menos lo que se movió del lado izquierdo, que fue X2. Por eso aquí queda K3 menos K3 por X2. Ajá. Sí. No sé si se entendió un poco más esto, ¿no? No sé si tengan alguna duda, pregunta. Sí, se entendió, profe. ¿Sí? Todo bien, profe, sí. Fíjate, aquí ya hasta siento que el movimiento ya está, es más evidente con los signos, ¿no? O sea, aquí estamos pensando en estos pequeños movimientos para que se entiendan lo que pasa con el resorte, ¿sí? Si se comprime, si se elonga, ¿no? ¿Sí? Cuando se comprime tendremos que ver un signo negativo, cuando se elonga tendremos que ver un signo positivo. Ajá. Esto es lo que nos va a decir si vamos por buen camino, ¿sí? Ajá. Bueno, entonces vamos a aplicar estos nuevos conceptos para el sistema que hemos estado estudiando, ¿sí? ¿Sí? ¿Vale? Y esos son los que me van a hacer como para el primer reporte, ¿no? De sistemas mecánicos, ¿sí? Entonces, hay que hacerlos y ahorita los vamos a hacer nosotros, ¿no? Todo esto en Simscape y bueno, y ahorita les explico cómo va a ser todo esto. Bueno, entonces, es el mismo sistema, M1, ¿sí? Aquí así, M2, ¿sí? Y así que, ¿no? Y aquí le voy a poner que este es K1, este es K2, este es B1, este es B2, ¿no? Están las llantitas, aquí están las llantitas, ¿vale? Bueno, bien. Entonces, fíjense que primero tengo que escribir mis diagramas de cuerpo libre en equilibrio, ¿sí? En equilibrio. Entonces, el diagrama de cuerpo libre 1, ¿sí? En modo de equilibrio, es decir, sin ninguna fuerza, ¿sí? Es decir, que este va a jalar para acá, F de K1, este va a jalar para acá, F de B1, este va a ir para acá, bueno, aquí me falta definir el X1, y es X2, ¿sí? A este va a ser F de K2, ¿sí? Y este va a ser F de B1, en equilibrio, ¿sí? Ajá. Y el diagrama de cuerpo libre 2, ajá, para la masa 2, ¿cuál va a ser? Pues fíjate que va a ser acá F de K2 menos F de B2, ¿sí? Nada más. Ahora, acuérdense que yo les comentaba que vamos a estudiar dos casos, ¿sí? Vamos a estudiar dos casos que son bien simples, ¿no? Vamos a estudiar el primer
caso es cuando la fuerza está en M1, ¿sí? Y el segundo caso, o el segundo ejercicio, va a ser cuando la fuerza se está aplicando en F de T, ¿sí? Fíjate que nuestro diagrama de cuerpo libre no va a cambiar, no va a cambiar porque todo parte del reposo en equilibrio, ¿sí? Ya donde aplique la fuerza es otra cosa, ¿sí? Fíjate que para el primer problema, la fuerza la voy a tener que pintar aquí, en este sentido. Para el segundo ejercicio, es más, voy a borrar este aquí, para que se vea que son dos ejercicios totalmente diferentes, ¿sí? Y la segunda fuerza, bueno, el segundo ejemplo, el segundo ejercicio va a ser cuando la fuerza se aplica aquí. Entonces, para el segundo ejercicio va a ser este mismo diagrama de cuerpo libre porque comienzo del equilibrio, solo que ahora la fuerza la voy a dibujar en el diagrama de cuerpo libre 2. ¿Sale? Entonces, ahorita vamos a hacer los dos y vamos a ver cómo nos queda. ¿Sale? Pero entonces, antes de comenzar con las fuerzas, vamos a quitarlas, ¿sí? Porque me falta definir cómo se comportan las fuerzas, ¿vale? Entonces, primero, F de K1, pues obviamente va a ser este punto menos el de acá. Entonces es K1 por X1 nada más. ¿Por qué? Porque acá no se mueve, ¿sí? Ahora, F de B1, ¿a qué es igual? A este punto menos el de acá, pero este es con velocidad, acuérdate. B1 por X1 punto. Como acá tienes velocidad 0, pues por eso es X1 punto menos 0. ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué pasa con estos puntos de aquí en medio? Bueno, de los elementos de que están aquí en medio, ¿sí? Pues entonces va a ser que F de K2 es igual a K2 por X2 menos X1. Este menos este, ¿sí? Y F de B2, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a B2 por la velocidad en X2 menos la velocidad de X1. ¿Sí? X2 punto menos X1 punto. ¿Vale? Bien. Entonces, ya que definimos esto, pues ahora sí vamos a definir cuál es la fuerza externa. Primer ejercicio, la fuerza externa se aplica en la masa 1, F de T. ¿Vale? Ok, eso significa que en mi diagrama de cuerpo libre voy a tener que pintar la fuerza que se aplica hacia M1 en este sentido, F de T. ¿Sí? Entonces, vamos a aplicar la segunda ley de Newton, y aquí ya la aplicamos. El diagrama de cuerpo libre fue la primera ley de Newton, ¿sí? El diagrama de cuerpo libre fue la primera ley de Newton. Cuando agrego la fuerza, ya comienza la segunda ley de Newton, ¿no? Y aplico que la sumatoria de fuerzas en el diagrama de cuerpo libre, 1, es igual a la masa 1 por la aceleración 1, que es la segunda derivada de x1. Ahora, entonces, tengo que F de t más F de K2 más F de B1 menos F de K1 menos F de B1. Profe, ahí es en el diagrama de cuerpo libre la que va a la derecha en la masa es F de B2, ¿no? Sí, aquí tienes razón. Gracias, compañero. Sí. Déjalo pongo bien. Es F de B2, sí. Gracias. Bien. Ahí está, ¿no? Igual a la masa 1 por la velocidad, por la aceleración 1. ¿Sí? Ahora, del lado derecho en el diagrama de cuerpo libre 2, es igual a la masa 2 por la segunda derivada de x2. ¿Sí? ¿Y esto a qué es igual? Pues es igual a menos f de k2 menos f de b2 igual a la masa 2 por la aceleración x2. Bueno, de 2, de la masa 2. ¿Sí? Entonces, ahora sí sustituyo, digo que f de t más f de k2, pero f de k2 es k2 por x2 menos x1, ¿sí? Más f de b2 más b2 por la primera derivada de x2 menos la primera derivada de x1 menos f de k1, que esto es igual a menos k1 por x1 menos b1 por x1 punto igual a m1 por x, por la segunda derivada de x1, ¿sí? Y luego,
De este lado voy a tener que es menos f de K2, esto va a ser igual a K2 por X2 menos X1. Negativo. Menos B2 por la primera derivada de X2 menos la primera derivada de X1 igual a M2 por la segunda derivada de X2, ¿no? Ahí está, ¿sí? Bien. Ahora, pues fíjense que los voy a reagrupar y los voy a escribir como los dos sistemas de ecuaciones diferenciales, ¿no? Entonces aquí voy a quedar que es M1, segunda derivada de X1. Fíjense que aquí tengo los siguientes términos. Ajá. En X1 tengo este término y tengo este término, lo voy a agrupar. Luego, en X, en la primera derivada, ¿no? Y en X1 tengo este y tengo este, los voy a agrupar y los voy a pasar del lado derecho, ¿sí? Bueno, entonces tengo que es M1 por la segunda derivada de X1 más, fíjate, este signo es negativo, negativo, entonces cuando pase del lado derecho va a ser positivo, B1 más B2 X1', ¿sí? Y luego te queda más, como estos son signos negativos, más K1 más K2, ¿sí? Por X1. Y los otros que quedan, pues son estos positivos, pero del otro lado van a pasar negativos, menos B2 X2 punto, menos K2 X2, igual a F de T. Ya acabé con la primera ecuación. Y con la segunda, que es un poquito más fácil, despejarla, es M2 X2 puntos, ¿sí? Más, fíjate que aquí nada más voy a pasar, bueno, voy a hacer separarlos, ¿sí? Para que primero deje todo lo que depende de X2, ¿sí? Entonces aquí va a ser más B2 X2 punto, más K2 X2, y luego va a ser sí, porque es menos por menos más, cuando lo pasa el otro va a ser menos B2 X1 punto, menos K2 X1 igual a 0. Y aquí ya está el primer modelo matemático. ¿Sí? Ya está. ¿Sí? Y ahora sí no vamos a tener problemas de signos, ni de nada, ni de que no se parece, de que se parece, ¿no? Todo eso. Ahí está. ¿Sale? ¿Sí? No sé si tienen alguna duda, pregunta. Fíjense que este ya se parece al del sistema del PDF que les pasé, ¿sí? Obviamente sin el despeje, ese error que cometieron ahí al obtener la representación en variables de estado, ellos obtuvieron un error, ¿no? Pero bueno, ustedes no lo van a tener porque ya más o menos saben por dónde va, ¿no? ¿Sí? No sé si hay alguna duda, pregunta. ¿No? No, profe. No, profe. De momento no, gracias. Bueno, correcto. Entonces, vamos a ver el siguiente caso, ¿sí? Dijimos que nos íbamos a aventar el mismo, ¿sí? Pero ahora, en lugar de considerar la fuerza aquí en F de T, la vamos a considerar en M1, vamos a considerarla en M2, ¿sí? Y yo les comentaba que el procedimiento es el mismo, ¿sí? Es el mismo. De hecho, lo único que va a cambiar es esta fuerza que apliqué. Por eso voy a copiar casi todo, ¿sí? Bueno, voy a tratar de copiar aquí. Y así, hasta aquí. Entonces, es el mismo, solo que ahora borren la F de T roja. ¿Sí? Aquí. Ahí estamos. Y nosotros vamos a partir del equilibrio otra vez, ¿sí?
Partimos del equilibrio con los mismos movimientos y ahora agrego aquí F de t. Y aplico exactamente lo mismo, ¿sí? Aplico exactamente lo mismo. Y de hecho, si se fijan, pues este va a ser lo mismo que el de acá, solo que sin la F de t. Entonces voy a copiar este otra vez, ¿sí? Más voy a copiar todo desde acá. ¿Sí? ¿Sí? Va a ser prácticamente el mismo, ¿sí? Con las mismas definiciones que tuvimos acá. ¿Sí? Ajá. Solo que ahora esta F que aparece aquí abajo, fíjense, esta F de aquí, esta ya no va. La quitamos. ¿Sí? Vamos aquí y la quitamos acá. ¿Sí? Y en su lugar la vamos a introducir de este lado derecho, que va a ser F de t. Y entonces a la hora de escribirla acá, la voy a poner de este lado aquí. Voy a borrar aquí y la voy a poner acá, ya que, bueno, para que se entienda. Borro aquí, aquí no. Negativo. Aquí es negativo. Voy a borrar aquí y voy a poner aquí más F de t. Igual a la masa 2 por la aceleración en x2 igual a la más F de t. ¿Sí? Igual a la masa 2 por x2. Ajá. Y ahora, cuando yo haga todo el procedimiento, pues ahora me va a quedar que es m1 por x1, por la segunda derivada de x1, más b1 más b2, x1 punto, más k1 más k2, x1, menos b2 x2 punto, menos k2 x2 igual a 0. Ajá. Y ahora de este lado me va a quedar que es m2 x2 punto, ¿sí? Más, b2 x2 punto, esta es segunda derivada de x2, perdón, x primera derivada de x2, más k2 por x2, menos b2 x1 punto, ¿sí? Y menos k2 x1 igual a f. Y ahí está. ¿Sí? Fíjense que son las mismas ecuaciones, solo que ahora la fuerza está en la segunda ecuación. ¿Sí? Y estos dos modelos son los que describen el movimiento para este sistema de 2 grados de libertad, masa, resorte, amortiguador. ¿Sí? La primera ecuación, perdón, el primer sistema es vamos a decir, sistema 1, y este es el sistema 2, ¿sí? El sistema 1 corresponde cuando la fuerza se aplica en la masa 1, ¿sí? Y el sistema 2 corresponde cuando la fuerza se aplica en la masa 2. Lo único que cambia es en dónde se ubica la fuerza, ¿sí? Ambos sistemas tienen dos funciones de transferencia, una representación en variables de estado de dimensión 4×4, ¿sí? El polinomio característico de todas las funciones de transferencia es de grado 4, ¿sí? Y ahora sí, si ustedes, bueno, si comparamos con el libro que habíamos visto la clase pasada, aquí está. $194. Pues ahora sí, bueno, ambos modelos nos representan el mismo sistema. Este es para el caso en donde la masa donde la fuerza se está aplicando en la masa 2,
Ahí están las dos descripciones. Ujú. Sí, es esta de acá abajo, ¿no? Ahí está. Son las mismas, nada más que están La de arriba, ¿no? dos de diferente forma. ¿Perdón? El Ah, sistema 1 es para la masa 2. sí, perdón, está acá abajo. Sí, sí, sí. Ajá. Acuérdate, el sistema 1, es al revés, sí, cierto. Ajá. Este es el sistema 2 y este es el sistema 1. El sistema 1 fue el primerito cuando está en la masa 1 y el sistema 2 es cuando está en la masa 2. Sí, cierto. Gracias por la observación, compañero. Ahí está, ¿no? Entonces es este, ¿no? Son iguales, nada más que están ordenados en diferente forma. Yo los ordeno primero por variables. Si se fijan, es segunda derivada de x1, primera derivada de x1, x1, y luego lo demás, ¿no? ¿Sí? En cambio, ellos pues lo pone por derivadas, creo. Uh-huh. Pone primero las segundas derivadas, luego las primeras y luego sin derivadas. Uh-huh. Entonces, ahí están los dos modelos matemáticos. Ya está un poco más claro esta parte. Siempre tenemos que partir del reposo, ¿sí? Partimos del reposo y después aplicamos segunda ley de Newton para saber en dónde se aplica la fuerza. En la primera masa, segunda masa, en la masa 10, masa 20, ¿sí? Y hacemos nuestra descripción de los elementos mecánicos, ¿no? Cómo se mueven cada uno de ellos. No sé si tengan alguna duda, pregunta. No, profe. ¿No? No, profe. Estos dos modelos son los que me gustan. Bueno, fíjense que es un solo modelo, solo que la fuerza se aplica en diferentes casos, ¿no? Entonces, ahí están los dos modelos matemáticos para los dos diferentes casos, cuando se aplica una fuerza aquí y cuando se aplica una fuerza en la masa 1 y en la masa 2, ¿sí? Entonces, estos son los que quiero que se hagan en Simscape para que se entregue el reporte, ¿sí? Ese reporte, para que ya lo vayan elaborando, les voy a decir en qué va a consistir, ¿sí? Bueno, aquí es reporte, ¿no? ¿Sí? Sistemas mecánicos traslacionales. ¿Sí? Primero, pues es el desarrollo del modelado matemático. ¿Sí? Desde los diagramas de cuerpo libre, cómo definen las fuerzas, una teoría de fuerzas, y cómo llegan a su sistema de ecuaciones diferenciales. ¿Sí? Después, la obtención de todas las funciones de transferencia. ¿Sí? Aquí yo les dije que estos sistemas podemos tener dos salidas. La salida 1, pues va a ser la posición de la masa 1. La salida 2 va a ser la posición de la masa 2. Y la entrada, pues es la fuerza F de T. Uh-huh. Y obtención de la representación en variables de estado. Uh-huh. Posteriormente, sigue definición de parámetros. ¿Sí? Es decir, tú vas a definir cuánto vale M1, cuánto vale M2, cuánto vale K1, cuánto vale K2, cuánto vale B1, cuánto vale B2, ¿sí? ¿Qué más me falta por aquí? K1, M1, B1. Ok, y F de T, ¿sí? F de T, muy importante, ¿sí? Aquí, a mí me gusta, aquí va a ser que esta F de T va a ser una señal variable en el tiempo. ¿Qué quiere decir? No una constante, ¿sí? Que sea, por ejemplo, a lo mejor un seno, ¿sí? Un seno, pero posiblemente que no pase o sea, que no pase a la parte negativa, ¿sí? Que no pase a la parte negativa, ¿sí? Es decir, que sea un seno, pero con un nivel de DC, es decir, a lo mejor que pase por 0 si quieres, ¿no? Pero que no pase al lado negativo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se considere que la fuerza que se está aplicando es positiva, pero de una magnitud, bueno, positiva con una magnitud grande y vaya descendiendo, ¿no? Pero que no sea negativa, ¿sí?
Otra podría ser una configuración de tren de pulsos con diferentes anchos de pulsos. Por ejemplo, un tiempo en alto y después en bajo, bueno, que se quite, pero que se mantenga en cero un tiempo mayor, luego otra vez inicie, que se aplique la fuerza y que otra vez se vaya a cero y que se mantenga por ahí en cero, ¿no? ¿Sí? O a lo mejor, no sé, un perfil como diente de sierra, más o menos, posiblemente son como pulsos, pum, 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 ¿no? ¿Vale? Y luego, la obtención, ¿sí? O bueno, solución analítica. ¿Sí? De las funciones de transferencia. ¿Sí? La solución numérica y sus gráficas, ¿no? Y gráfica. ¿Sí? Solución numérica y su gráfica. Nos queda menos de un minuto, ¿vale? Ahorita regresamos. Entonces, en esto va a empezar a consistir solamente para estos dos modelos matemáticos, para estos dos sistemas, ¿sí? Fíjense que es el mismo, solo que una fuerza se aplica en la masa 1 y luego está la otra en la masa 2. ¿Vale? No sé si hubiera alguna duda, pregunta sobre el modelado y sobre lo que se pretende aquí en el reporte. No, profe. ¿No? Bueno, pues, si no hubiera más dudas, yo creo que le podemos dejar aquí para que concluyan bien su reporte. Ajá, que se tiene que enviar y ya para que la próxima semana comemos con sistemas mecánicos pero rotacionales. ¿Sale? Profe, tengo una pregunta, Te escucho. pero es nada más para preguntarle si hay problema en que deje así. Es que estaba haciendo las gráficas de mi reporte y lo estoy haciendo en Simescape para la parte de la simulación. Sí. Pero, bueno, puedo convertir pantalla, ¿no? Déjame ver. Déjalo, lo pongo. El que aquí hay una pregunta. Este reporte todavía no tiene fecha de entrega.
porque nos hace falta ver los rotacionales. Entonces, por ejemplo, posiblemente va a haber otro reporte similar a los de rotacionales, ¿no? Entonces, todavía no hay. Digo, ¿para qué se está preocupando si todavía ni se manda el primero? ¿Sale? Entonces, todavía no hay fecha. Ok, permíteme. Ay, estoy acá. A ver, ya puedes compartir. Sí. Ahí creo que ya se está viendo, ¿no? Sí, ya. Es que, por ejemplo, a son para en el primer circuito, en el Ajá. TERI, Sí. este es para la gráfica de la tensión en el inductor. Lo que Ok. pasa es que la tensión en el inductor por solución analítica me sale así, desde 12, que inicia, Claro. después se estabiliza en 0. Pero no sé por qué en el Simescape inicia en 0, o sea, si inicia en 0 y se dispara rápido hacia 12 y luego baja. Pues Entiendo fíjate. que es por tema de que la simulación es más realista. Pues fíjate, de cierta manera, pues hay algo de cierto. Y fíjate, es importante que te fijes el tiempo. O sea, el tiempo, fíjate, esta subida no te lleva, yo creo que no le lleva más de, pues casi es en 0, ¿no? Sí. Sí, prácticamente. De hecho, Pero es instantánea. raro. Ajá, pero es casi instantánea. Entonces es como esa gráfica no existe, esa línea roja no existiera. Ajá. Sí, de hecho, lo que me causó Sí. extrañez fue que, por ejemplo, pero por ejemplo acá arriba, Uh-huh. en, ay, no me acuerdo en cuál otro circuito. No me acuerdo en cuál otro circuito de los que estaba haciendo, pero Uh-huh. que empezaba igual desde arriba, ahí sí me empezaba desde arriba, pero creo que fue Sí. en una resistencia o en un capacitor. Uh-huh. Pues mira, aquí tendremos que analizar, fíjate, todo es en simulación. Uh-huh. Todo es en simulación. Digo, al final de cuentas, lo que hace Simescape, de cierta manera, también es una solución numérica. Ajá. Sí. Ajá. Entonces, pues posiblemente si lo hacemos físicamente, posiblemente sí veamos ese pequeño destello rápido que va desde 0 hasta 2. ¿Sí? Posiblemente, Sí, porque posiblemente. también eso lo intenté pues quitar, porque bueno, ¿Sí? este es el circuito que utilicé para la Uh-huh. parte de Escape. Y bueno, tengo Uh-huh. mi interruptor activado por una señal física. Bueno, por una señal de Simulink que pasa a ser señal física. Claro. Y Ajá. en el step, en el paso, sí ve que viene el balón en el que inicia, el balón en el que termina, ¿no? Valor Sí. en el que inicia, pues le puse 0 y valor en el que termina le puse 1 porque el umbral de este es 0. Entonces, como Sí. 1 es mayor que 0, pues ya se activa, ¿no? Y Claro. en el step, que es el tiempo en el que se hace ese paso, en todos los demás circuitos le pongo, por ejemplo, 0.001, ¿no? Uh-huh. O sea, un tiempo muy, muy pequeño. Y Sí. entonces, en ninguna de las gráficas del capacitor ni del resistor me afecta eso. Pero en el Uh-huh. inductor, por ejemplo, si lo hago más grande, por ejemplo, si le pongo un paso para que se acorte más esta subida de tensión que hay, Uh-huh. si le pongo en plan 0.00001, Uh-huh. ya no, la gráfica ya no Ya no. sube hasta 12, sino que sube Ajá. hasta 10 y empieza a bajar. Claro. Fíjate, acuérdate, siempre, digo, al final de cuentas es una simulación numérica. Entonces, la aritmética es finita, por eso también te haga eso. O sea, estás considerando sistemas ideales, ¿no? Este caso yo no veo que sea un error tan grande en la simulación. Ajá. Pero lo que yo veo aprecio es que sube instantáneamente. ¿Sí? O sea, fíjate que ha de ser como un pulso, ¿sí? Acuérdate que la definición de un pulso es que tiene una integral su integral vale 1, pero se produce en un valor eh, que no sabes, ¿no? Entonces, yo siento que eso es más como una definición de un pulso, ¿ah? Para que llegue en 12 y de ahí comience a evolucionar, ¿no? Porque el tiempo en donde está ocurriendo, fíjate, si no es 0, debe ser un error
de redondeo, ¿sí? Un error de redondeo por ahí de la simulación. Ajá. Pero obviamente si tú utilizas un número muy pequeño, pues puede haber más errores de redondeo, ¿no? Entonces, yo lo veo bien, compañero, yo no tengo ninguna objeción ahí, pero qué bueno que salen este tipo de cosas porque aquí nos consta no, cómo poder corroborar todo eso que dices, pues vámonos a la experimentación, ¿no? Inclusive, posiblemente a lo mejor si consideramos los mismos casos, bueno, los mismos valores en un sistema físico, posiblemente a lo mejor varía en 1 volt, 2 volt, ¿no? ¿Sí? De hecho, en Y a lo, Multisim también sale esa pequeña subida, también cuando lo graficas también te sale. ¿En dónde? Igual en la parte simulada de la parte de Multisim, también sale esa, Ujú. digamos que esa parte que está diciendo el compañero. Así que pues, supongo que Mm. también es como Pero de, en multisim dices, en en Multisim. multisim. Ah, mira, entonces, pues parece que hay algo que por ahí físicamente ocurre, ¿no? Y que exactamente en el modelo matemático no lo está capturando, ¿no? Sí. Parece que el modelo matemático no lo está capturando. Esa pequeña parte eh, en un milisegundo o en nanosegundos está ocurriendo, ¿no? Ajá, sí. Sí, y A lo mejor sí es un que te poco cap... lógico, ¿no? ¿Perdón? Porque que supongo que es un poco lógico porque sí, yo también ya lo había probado en Multisim y pues evidentemente pues la gráfica de la tensión cuando el interruptor está apagada pues va en cero, ¿no? Y pues cuando se Sí, enciende pues tiene que subir sí o sí de golpe, ¿no? O sea, exacto, no puede simplemente, no es una función a trozos. exacto. Ujú. Ahí también habría que revisar la condición inicial, porque fíjate, en cero, ahí te está diciendo que vale 12 o que vale cero. Ahí también es importante. Ajá. Sí, No sé, ok, ok. o sea, la azul también es importante, la condición inicial. Ajá. Ahí en la azul. Ah, Sí, sí, Santi. porque aquí como la condición inicial las tomamos como nulas, ¿no? Por eso, pero entonces tendría que iniciar en cero. En cero, ajá. A ver, ¿cuál es tu solución? A ver. Mi solución es esta. Es que estas gráficas, las de la parte de analítica, los hago introduciendo esta función de transferencia al bloque de función de transferencia Ujú, de link. claro. Pero incluso Sí, sí, sí. graficando la solución analítica acá, Ujú, pues la que es analítica declarándola, también me sale exactamente ujú. igual. Se inicia desde 12, no inicia desde cero. Entonces, a ver, habría que revisar ahí tantito porque, fíjate, ahí veo un error, ¿no? Tu función de transferencia es S cuadrada. Cuando haces la transformada de Laplace, te va a S cúbica, ¿no? O la cancelaste con una de arriba. No, la cancelé porque aquí, Ah, sí, sí, no, sí, ya esta vi ya. abajo Ajá, la cancelaste. Ah, sí, 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 sí. ya la vi. Pues mira, fíjate, esta tendría que en cero valga cero. A ver, ahí ya dentro de tus ahí análisis, a ver, la última ecuación que aparece ahí, cuando tú la evalúas en cero, tiene que dar cero. Si da cero, No lo he evaluado, pero ahorita lo hago rápido. fíjate, ahí de entrada, el seno de cero vale cero, ¿sí? Coseno de cero vale 1, e a la cero vale 1, comienza en 12, no comienza en cero. Sí, ya vi. Entonces, posiblemente aquí estoy omitiendo alguna parte. A la hora de hacer la expansión en fracciones parciales, revisa. A ver, a ver, a ver. Ajá. Una cuestión, por ejemplo, a mí en el 9.05 yo lo tengo negativo. Yo tengo la misma respuesta analítica, pero ahí tengo negativo. Entonces no sé si a lo mejor algo, no sé. Sí, pero fíjate, el negativo para cuando evalúas en T0
no afecta. Porque fíjate, seno de 0, 0, ahí está. Coseno de 0 es 1, e a la 0 es 1. Entonces te queda 12 por 1, 12. Por eso comienza en 12. Pero la condición es que, tu condición inicial es que comience en 0. Digo, allí habría que ver que hay ahí algo que hay de raro por ahí. Sí, lo que dice el compañero de que es negativo, sí, sí es cierto, porque ya revisé aquí mis notas en el cuaderno y sí lo copié mal, pero pues como usted dice, no afecta a eso. Sí, Nada. no, o sea, eso no afecta. Ajá. Sí. Fíjate, porque si no lo cancelas, fíjate, creo que por ahí, si no cancelas S cuadrada, te quedarían 3 polos, ¿sí lo ves? Sí, Fíjate, no lo canceles y a verás la expansión en fracciones parciales, te quedaría 1 sobre S más 1 sobre, bueno, A sobre S más B más C sobre S cuadrada más 220S más 100,000 entre 3. ¿Sí me explico? sí, o sea, el 12 sobre S, dejar el 2 arriba, S cuadrada, y en la parte de abajo S que multiplica todo esto, ¿no? Exacto, compañero. Exacto. Sí, voy a hacer eso y voy a ver si ya con eso queda. Sí. ¿Cuánto se entrega? El lunes. ¿El lunes? Ah, bueno. Entonces, ahí les queda bien todavía, les queda tiempo, ¿no? Pero sí, fíjate, digo, a lo mejor más adelante se nos van a comentar, a veces cancelar polos y ceros no es bueno. ¿Por qué? Porque pierdes dinámica, ¿sí? Es como si estuvieras perdiendo grados de libertad, ¿sí? Imagínate, tu polinomio característico de los modelos mecánicos ahorita nos salieron de grado 4. Imagínate que por ahí hubiera una cancelación de polos y ceros, te está diciendo que el sistema es de grado 3. ¿Sí me explico? Sí. Sí, fíjate. Otra cosa que puedes hacer, compañero, veo por ahí que tienes la representación en variables de estado. Creo que sí, más abajito donde está, ¿no? Sí, aquí la tengo también. Fíjate, otra cosa que podrías hacer es ver si puedes calcular, el, con la polinomio característico. variables de estado, si puedes calcular ¿cómo se llama? El voltaje aquí. O sea, simulado, pues. Simulado. Ajá. Sí. Ah, ya. Sí, ya. O sea, simulado, para que veas que si esta también te aparece desde 12, ¿sí? Desde 12, que no creo, pero súbele un poquito otra vez. Fíjate, eso puede estar pasando, que estás perdiendo libertad. Fíjate, te estás echando algo, estás cancelando por ahí un 0, ajá, y le estás quitando dinámica, ¿sí? Y además de que le estás quitando dinámica, le estás quitando como si fuera la entrada, ¿sí? Porque lo que te hace falta para que le restes el 12, estoy casi seguro que es porque le quitaste el polo que te agrega la respuesta. ¿Sí se ve? Sí, de hecho, porque seguramente, o sea, sin quitarle eso, como usted dice, me va a quedar un A sobre S, ¿no? Y ese Exacto, valor de A puede ser de menos 12, y entonces ya se va a contrarrestar con este 12. exacto, compañero, exacto. Exacto. Ok, profe, pues sí, ya quedó claro. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces, pues aquí, si no sé si hubiera más dudas, pues aquí le dejamos y nos vemos la siguiente semana. ¿Sale? Sí, profe, nos vemos. Ok, profesor. Profe, gracias. Vale, Bueno, profe, gracias. entonces sigan estudiando, sigan repasando y no olviden lo de SimScape para los sistemas mecánicos porque faltan los rotacionales. ¿Sale? Entonces nos vemos la siguiente semana. Que tengan un excelente fin. Nos vemos, profesor. Hasta luego, Nos profe. vemos, profe, cuídese.